Bien, ahora sí, ya vamos a dar inicio en instantes a la conferencia de prensa por el doctor José Blanco. Bueno, doctor, usted va a comprender buenas tardes a todos. la causa. Gracias por venir a la citación y estoy a su disposición para los que necesiten. ¿Qué nos puede contar con respecto a el caso de Marlene? ¿Cómo fue el hecho? ¿Cómo se llega a este final tan inesperado y tan triste? Bueno, el día sábado próximo pasado, el sábado 15, ahora a las 2 de la mañana, se recibe en la seccional 26 de San Pedro de Jujuy la denuncia del señor Ariel Farfán, padre de Marlene, que manifestaba la situación de que su hija había concurrido en horas de la siesta desde Chalicán a San Pedro de Jujuy a las clases de educación física a las que concurría habitualmente, y hasta esa hora no había regresado a su domicilio. A partir de ahí se inicia el protocolo de búsqueda y las actuaciones que son de estilo acá en la ciudad de San Pedro de Jujuy, con todas las averiguaciones del caso. En principio los familiares daban referencia de alguna amistad que tenía la menor en la ciudad de Palpalá. También se hicieron trabajos con la brigada de Palpalá, con la de Ciudad Perico y por supuesto en la ciudad de San Pedro de Jujuy, verificando en el establecimiento escolar y en todos los lugares donde era posible, en procura de su búsqueda. Posteriormente, con el avance de la investigación y habida cuenta de que la menor contaba con un aparato de telefonía celular aparentemente, porque sus padres habían referido el número del mismo, pero se verificaba desde hacía horas que el mismo se encontraba apagado, se solicitan todos los informes durante el fin de semana, se realizan búsquedas en los establecimientos de salud, en las estaciones de colectivos, en las estaciones de remises, y lo mismo ocurría por su parte en la ciudad de Palpalá. Posteriormente se toma conocimiento por un familiar de la menor que la misma podría haberse dirigido a la ciudad de Libertador General San Martín, esto ya el día lunes, en hora de la mañana, y a partir de ahí se envían actuaciones digitales a la Brigada de Libertador General San Martín, donde también se empieza la búsqueda, una búsqueda que fue muy exhaustiva y rigurosa por parte de la Brigada, ya que concurrió no solo a las terminales de ómnibus, sino también a todos los establecimientos de salud, hospedajes y todos los lugares que habitualmente se realizan esta búsqueda. Se efectúa una gran cantidad de personal. En horas del día martes, en horario vespertino, el día de ayer, llegan informes de la Dirección de Asistencia de Delitos Complejos de Nación respecto de los impactos de telefonía del teléfono celular de la menor, y a partir de ahí se confirma que efectivamente había estado el día viernes por la tarde en la ciudad de Libertador General San Martín, y por los impactos en las distintas antenas se pudo establecer incluso su recorrido. Se obtienen numerosas imágenes de video de la terminal de ómnibus Libertador. En una de ellas ya se la podía identificar acompañada de una persona de sexo masculino, y también se pudo establecer que el teléfono de la menor había registrado en las primeras horas de la noche de ese día viernes, que ya había pasado, del viernes 14, un cambio en su email. Es decir, que alguien había manipulado su teléfono celular y había incorporado al mismo dispositivos diferentes de los que tenía originalmente. Estableciendo esos números de email, con la colaboración del SINDAC y todas las autoridades de la investigación, se pudo establecer a quién correspondería. Lógicamente ustedes saben que muchas veces los distintos implementos que se compran para los aparatos de telefonía celular terminan muchas veces insertados en teléfonos que no son de los propietarios. Hay facilidad de acceso para este tipo de elementos, pero se pudo establecer a través de distintos familiares hasta que se llegó a la persona indicada, sobre la que teníamos la sospecha. A partir de las 2 de la mañana, ya del día de hoy, se inicia la búsqueda en el sector oeste de la ciudad de Libertador General San Martín, que es conocido, son terrenos de la empresa Ledesma, pero son conocidos lugares donde habitualmente en el verano concurren muchos jóvenes a refrescarse porque hay canales de riego y demás, sectores que se conocen como el Chorro, la Pantalla y demás. Y ahora a las 4 de la mañana aproximadamente, luego de que
reforzáramos a la gente del Libertador General San Martín con el personal de criminalística del Ministerio Público de la Acusación de San Pedro de Jujuy, que ya había viajado. Incluso viajaron ayudantes fiscales de esta zona para colaborar con los del Libertador. Se pudo lograr el hallazgo del cuerpo. Prolongamos las tareas en la hora de esta mañana, en el transcurso de todo el día, en los alrededores. Hasta este momento todavía se realizan rastrillajes, porque con la luz del día y con el recambio de la gente que va trabajando, se han ido cautelando y detectando elementos que tenían relación con el delito que se había cometido. Inmediatamente, al ser detectado el cuerpo, a pesar de las horas de la noche, se pudo establecer por las prendas de vestir que portaba la menor, que en principio coincidiría, tras lo cual, y habiendo trasladado esta mañana el cuerpo a la morgue judicial de esta ciudad, y con la atención que llevé a cabo con sus familiares directos, esta mañana pudieron reconocer el cuerpo, y se trata justamente de esta joven. Doctor, esta persona que ustedes creían que era la posible que estuvo en las últimas horas con Marlene, ¿es la que confiesa dónde se encontraba el cuerpo? Él hace referencia, a través de su madre incluso, de la situación que había ocurrido, de la acción que había cometido, y a partir de ahí, obviamente, resulta mucho más fácil establecer, imagínense la cantidad de campos que tienen nuestras ciudades alrededor. Si uno no tiene medianamente una precisión de por dónde buscar, puede llevar semanas el trabajo. Entonces a partir de ahí fue mucho más fácil y se fue sectorizando con la gran cantidad de personal que se afectó, y se pudo, a pesar de lo avanzado de la noche, ganar el tiempo necesario para detectar el cuerpo. ¿Qué elementos fueron secuestrados, doctor? ¿Perdón? ¿Qué elementos fueron secuestrados? Se secuestró posteriormente, se fueron cautelados las prendas de vestir de la persona que se encuentra detenida, las cuales aparentemente se había intentado limpiar durante el fin de semana, pero por los informes preliminares que nos hizo el perito criminólogo del Ministerio Público de la Acusación, aún en las mismas se encuentran algún tipo de resto biológico. Se cautelaron distintos elementos contundentes, porque la agresión, presumimos por el informe preliminar que realizó el médico de sanidad policial, el doctor Ceballos, del Libertador General San Martín, en la morgue del Hospital Oría, antes de trasladar el cuerpo a la morgue de San Pedro, porque sabemos que es mejor para la realización de la autopsia este lugar, y con un profesional capacitado como el doctor Toledo. Ya nos había informado también el doctor Ceballos de que estaba clara que las causales del deceso era alguna agresión por parte de un tercero. ¿Qué elementos utilizó? Elementos, en principio, presumimos que puede haber sido algún fierro, algún otro tipo de objetos contundentes que hemos colectado, como restos de sedimento, restos de baldosas, y en los cuales también a simple vista se encuentra el resto biológico de algún tipo. Doctor, ¿el cuerpo estaba ahí? ¿La habría ultimado ahí en el lugar? En las cercanías del lugar, y luego la arroja en un pozo de agua donde fue finalmente encontrada. ¿Se pudo determinar qué relación había con la víctima y qué lo llevó a cometer el delito? Lo llamativo de este caso, y lo que generalmente ustedes saben que mucho, por la experiencia que tienen tanto ustedes como yo, este tipo de delitos se producen entre personas que tienen un vínculo de años, en los que en muchos casos han tenido o tienen una vida en común, con hijos, bienes y demás. En este caso ni siquiera los familiares conocían a esta persona, no sabían de algún tipo de relación que tuviera la menor con él. Evidentemente habían tenido algún tipo de contacto por las redes sociales o vía telefónica, que en los próximos días lo podremos establecer, porque también hemos secuestrado no solo el teléfono celular de la persona que está detenida e imputado, sino también el de la menor que estaba en su poder. ¿Había otra persona? Doctor, a prima fase se puede saber cuándo, la fecha de la muerte, cuántos días. Como le digo, si hay un caso en el que era difícil tener resultados, ustedes son testigos muchas veces de la cantidad de búsquedas que se hacen a través de los distintos organismos del Estado y del SINDAC, que trabaja en nuestra provincia, que trabaja muy bien. Es un organismo que no teníamos en los últimos 2 años, pero si era un caso en el que era difícil establecer el paradero de la menor, justamente era porque no teníamos ningún tipo de relaciones que ella tuviera como para iniciar alguna búsqueda, fuera de las que eran sus relaciones familiares en la localidad de Chalicán. Como les digo, ni los familiares conocían de esta persona,
Solo sabían de una supuesta amistad que tenía con un muchacho de Palpalá, que justamente fue el que el día lunes fue aprendido por el personal policial, al cual se le hizo un registro personal y un registro domiciliario, pero el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, y teniendo en cuenta que lo que hemos tenido durante el fin de semana en cuanto a las cuestiones climatológicas no son las habituales nuestras, han sido dentro de todo días frescos y lluviosos, nos hace claramente presumir por los primeros informes médicos incluso, y también tal como lo refiriera esta persona a sus allegados, a los cuales se le ha tomado testimonio, que esta acción la cometió a las pocas horas de haberla buscado en la terminal del Libertador, es decir, a las primeras horas de la noche del día viernes. ¿Es una menor de edad? se llevará a cabo? La autopsia se va a llevar a cabo el día de mañana, a horas 10 de la mañana. Hemos dejado un plazo prudencial en el transcurso del día de hoy, a fin de que los familiares designen un perito médico de su confianza para que participe de la autopsia, lo cual han hecho. También la defensa del imputado ha designado un perito médico de su confianza para que participe de la autopsia, que va a llevar a cabo el doctor Toledo, que es el médico forense del Ministerio Público de la acusación, y es por esa razón, tal como se lo expliqué a los familiares esta mañana, que se hizo el traslado del cuerpo para acá, porque las condiciones para llevar a cabo este acto procesal con tantas personas interviniendo, súmenle a ellos personal de sanidad, enfermeros, criminólogos, bomberos y demás, es necesario un espacio como el que tenemos en esta morgue judicial. ¿Edad del imputado? ¿Cómo está calificado el hecho? Femicidio. ¿El imputado es mayor de edad o será contemporáneo? 18 años tiene. Doctor, Por eso les reitero lo llamativo de la situación, de que no vamos a desconocer que en nuestras ciudades existen hechos de violencia de género entre parejas jóvenes y adolescentes, pero no a estos extremos, digamos, y menos de personas que no tenían aparentemente un vínculo habitual anterior, que no haya sido más allá de conocerse o haber mantenido algún diálogo por las redes sociales o algo por doctor, el ¿este estilo. inculpado tendría antecedentes? No tiene antecedentes, es un joven de 18 años y, como les digo, ¿A qué se dedica? en las próximas horas era estudiante, no había terminado todavía el colegio. ¿Se le sintió el arresto? No. Doctor, consultarle en base a los datos que pudieron recolectar, ¿desde cuándo tenían contacto? Lo sabremos en las próximas horas cuando se periten los teléfonos celulares de ambos, porque, como les reitero, ni los familiares conocían de su existencia ni sabían de que siquiera hubiera un vínculo de amistad entre ellos. Se decía que confesó el culpado, ¿es así o no? Se lo refirió a familiares y a terceras personas, a los cuales ya le hemos tomado declaración. Ustedes saben que, conforme la ley lo exige, la única declaración válida del imputado es la que preste en la audiencia respectiva en presencia de su defensor. También debo referirles algunas cuestiones, como que a la fecha de hoy, conforme al nuevo procedimiento penal que rige en nuestra provincia, esta persona se encuentra con orden de detención, y cumplidas las medidas del día de mañana, sobre todo los informes preliminares de autopsia y de criminalística que ya están trabajando, estimamos que en no más de 48 horas desde esta fecha, conforme lo prevé la ley, vamos a tener una audiencia de la que me haré cargo y participaré, que es una audiencia de formulación de cargos, donde al imputado se le atribuyen los hechos, confirma la designación de su defensor, no solo se le atribuyen los hechos, sino las pruebas que hay en su contra, la calificación legal y la participación que se le atribuye, y en el caso particular, ya tal como se lo he anticipado a sus familiares, y también lo he mantenido en diálogo con el abogado querellante, de mi parte voy a solicitar la prisión preventiva del mismo, que de resultar favorable, seguramente se dispondrá su traslado al servicio penitenciario de la provincia. Tengan en cuenta ustedes que hoy tenemos en la provincia un nuevo procedimiento, donde antes se iniciaba una investigación en la que se colectaban numerosas pruebas recién para poder pedir la prisión preventiva de una persona. Hoy, con los primeros indicios, si la Fiscalía tiene medianamente certeza de su conducta típica, conforme lo establece la ley, puede solicitar la prisión preventiva por un determinado lapso de tiempo, y en ese lapso concluir la investigación y elevar la causa para el juicio. ¿Hubo participación de otras personas? En principio no, conforme le dije, tenemos registros fílmicos de la zona de la terminal del Libertador, y conforme los impactos que han ido produciendo en las distintas antenas de la ciudad de Libertador, quienes conocen la ciudad saben que hay antenas en el barrio Teodosio López, en el barrio La Loma y demás. Conforme a esos distintos impactos se ha ido pudiendo establecer medianamente el camino que han recorrido
hasta llegar al lugar en que se produjo ¿En qué se movilizaron? este tráfico final, a pie. La menor mostró inseguridad o miedo en el trayecto. Tengan en cuenta que son cámaras fijas, son pequeños trayectos de pocos metros, que se los ve a cierta distancia, principalmente a la menor se la reconoce por sus prendas de vestir, no tenemos una imagen acabada de los rasgos fisonómicos de ninguno, pero en ningún momento se ve que haya entre ellos ningún tipo de situación de tensión, ni forcejeo, ni nada que se le parezca. Doctor, ¿qué fiscalía va a quedar ya a cargo? La Fiscalía Interviniente, la Fiscalía de Violencia de Género y Sexual número 6 de la Ciudad de Libertador General San Martín. El doctor Resúa, que es el fiscal que tuvo de turno el fin de semana, fiscal de investigación penal, estuvo a cargo de la búsqueda, colaborando con la policía la cuestión de la búsqueda. Una vez que se producen este tipo de desenlaces, ya tiene que intervenir como corresponde y como la ley lo indica, una fiscalía especializada en violencia de género. En este momento me estoy haciendo cargo de la causa porque el fiscal de violencia de género de la Ciudad de Libertador General San Martín está de licencia. Evaluaremos después en el transcurso del devenir de la investigación si la causa queda finalmente conmigo o les resulta más cómodo a los familiares e incluso a la parte querellante y a quienes sea que la misma continúe su trámite en la Ciudad de Libertador General San Martín. ¿Puedo hablar con los padres para tranquilizar? Esta mañana los padres han tenido contacto con el doctor Resúa, que les ha mostrado y les ha exhibido la cantidad de diligencias que se han hecho en la búsqueda de esta menor. Debo decirles que acá los fiscales entramos de turno 10 días cada uno con las búsquedas de personas desaparecidas y en pocos casos como este he visto la cantidad de diligencias que se hacen, la cantidad de testimonios que se han tomado, todos los hospedajes, hoteles, nosocomios de salud, oficinas públicas por las que se la ha buscado la menor. No hubo demora. Tal vez lo que falta, doctor. Y lo vamos a confirmar, el hecho más claro lo va a confirmar la autopsia que vamos a llevar el día de mañana, donde se podrá establecer la data de la muerte, que como les digo, por la experiencia que tenemos, es de varios días, y seguramente podremos ahí verificar la situación que incluso la persona detenida ha referido, que este hecho habría ocurrido entre las 20 y 22 horas del día viernes, es decir, que al momento que se había realizado la denuncia, el deceso de la menor ya se había producido. ¿La familia es quien se comunica con las autoridades para dar parte de esta situación? Claro, se presentó el padre en la seccional 26 el sábado a las 2 de la mañana, acá en la seccional de Barrio Belgrano de San Pedro de Jujuy. Sabemos que Chalicán corresponde al municipio de Fraile Pintado, el departamento de Ledesma, pero la gente de Chalicán por costumbre tiene muchas veces hacer los trámites en San Pedro de Jujuy. El padre dijo que fue a Fraile ayer cuando la entrevistábamos, sí, no le tomaron la denuncia. El padre lo hizo acá, la madre posteriormente hizo en la Brigada de Investigaciones del Libertador el día sábado en hora de la mañana y también el padre en hora de la tarde el día sábado en Fraile Pintado. Así que sobre eso se fue trabajando porque ellos iban ampliando las denuncias en la medida que tenían sospecha, muchas veces incluso han recibido llamadas hasta personas de Ciudad Perico que decían que la habían visto a la menor y sobre eso ellos nos iban informando y sobre eso íbamos trabajando, pero nos queda claro, y la teoría del caso de la Fiscalía es muy clara, que desde el momento que salió de Chalicán la menor no vino a la ciudad de San Pedro de Jujuy, fue directamente a la ciudad de Libertador General de San Martín a encontrarse con esta persona y en ese lapso de tiempo, hasta la noche que se produjo el desenlace, fue todo el derrotero que ella ha recorrido en la ciudad. Esta mañana he tenido, después que lo tuvo el doctor Resúa, he tenido contacto con los familiares, varios de ellos, los progenitores obviamente, hermanos, familiares y allegados, tías. El Centro de Asistencia a la Víctima del Ministerio Público de la Acusación estuvo de las 7:30 de la mañana en la localidad de Chalicán, asistiéndolo, acompañándolos, ofreciéndoles los servicios, realizando la contención necesaria, porque se hizo presente el doctor Mauro Cabrera, que es el responsable del Centro de Asistencia a la Víctima de esta ciudad, junto con la psicóloga y la asistente social de ese centro. Obviamente que las personas y los familiares tienen la posibilidad de elegir el asesor letrado que ellos decidan con total libertad y que les genere la confianza que para ellos sea necesaria, pero tal como se lo he manifestado al mediodía cuando hemos hecho el reconocimiento del cadáver, sobre todo con el padre, porque la verdad que la situación no ameritaba que la madre lo presenciara, porque, como le digo, por el lamentable estado en que se encuentra el cuerpo. Tal como se lo he manifestado, las puertas del Centro de Asistencia a la Víctima para ellos están abiertos en el momento y en el día que quieran para que lo asesoren jurídica, psicológicamente o asistencialmente.
Tengan en cuenta que en nuestra provincia, desde hace aproximadamente 3 años, existe la posibilidad de que las víctimas tengan una representación del Estado gratuita, no como ocurría hasta la legislación que teníamos hasta hace unos años, que a quien el Estado le brindaba una atención gratuita era al imputado y no a las víctimas. Hoy en día la tienen. No obstante ello, tienen la posibilidad de seleccionar y tratar con el abogado querellante que se haga cargo de la querella, que ellos consideren que satisface sus necesidades, pero les reitero que los servicios del Centro de Asistencia a la Víctima, tal como se lo dije a ellos, están a su disposición para el momento que lo quieran y cuando lo deseen. El padre dijo que reconoció por la remera, por las zapatillas. Sí, porque la cabeza estaba destrozada. No le puedo dar esos detalles, no corresponde en esta charla que estamos teniendo, en esta entrevista. Sí le puedo decir que fundamentalmente el reconocimiento se ha hecho sobre las prendas de vestir.